Hey, Cortés, ¿Qué pasó? mañana tengo un examen de obligaciones. ¿Me podrías explicar el concepto de obligaciones y la distinción entre derecho real y de crédito? Claro, vamos a darle. Hola, yo soy Gabriel Enrique Cortés Narváez y hoy vamos a hablar del concepto de la obligación y la distinción entre derechos reales y de créditos, asimismo de sus diferentes teorías. Mi hermano, vente para acá, vamos a hablar acerca de esto. Lo primero que debes entender es lo siguiente. El derecho de las obligaciones ha sido el que menos ha cambiado a través de los años. ¿Por qué podemos pensar esto? Vamos a plantearlo de la siguiente manera. En sí el derecho va cambiando conforme va cambiando la sociedad. Es un derecho que históricamente se va modificando conforme como el pensamiento va cambiando, ¿entendemos? Sí. Claro que sí. Bueno, entonces con esto podemos entender que las diferentes instituciones también van cambiando debido a los diferentes conceptos políticos y sociales que van surgiendo. En cambio, las obligaciones o el derecho de obligación casi no cambia. ¿Por qué? Porque vienen generalmente de los mismos principios. En la única materia que sí podríamos decir que cambia un poquito es acerca de la contratación por vía electrónica. Para entender esto vamos a remontarnos años atrás. Lo que pensaron diferentes autores acerca del concepto de la obligación o una definición. Pásame ese libro que tienes ahí. ¿El de las obligaciones? Justamente ese libro, en la página 147. Ok, ¿qué es lo que dice el portier? Vínculo de derecho que nos sujeta respecto de otro a darle alguna cosa o hacer o no hacer alguna cosa. ¿Qué dice Braudery, Lacantier et Bardem? La obligación en sentido jurídico de la palabra puede definirse como un vínculo de derecho por el cual una o varias personas determinadas están civilmente comprometidas hacia una o varias otras, igualmente determinadas a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Bonacast o Bonecast. El derecho de crédito es una relación de derecho en virtud de la cual una persona, el acreedor, tiene el poder de exigir a otra, llamada deudor, la ejecución de una prestación determinada positiva o negativa y susceptible a devaluación pecuniaria. Borja Soriano. ¿Qué es lo que dice Borja Soriano? Obligación es la relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, queda sujeta para con otra, llamada acreedor, a una prestación o a una abstención de carácter patrimonial con el acreedor. Garza y Cohen. ¿Qué dirán estos tres? La obligación es una relación jurídica entre dos partes que faculta a una llamada acreedor a exigir una conducta de dar, hacer o no hacer, susceptible de valoración pecuniaria, y que sujeta a otra llamada deudor a cumplirla. ¿Qué entendemos por esto? Gabriel, no entendí nada de nada. ¿No entendiste nada? Nada, absolutamente nada. Bueno, a ver, unos autores lo ven de la siguiente manera. Como el sujeto activo, lo pueden ver algunos, como si fuera el sujeto el cual un derecho de crédito. Otros tantos lo ven como de un punto de vista pasivo, un sujeto pasivo, que lo ven como si fuera la obligación en sentido estricto y no lo ven como en sentido amplio, la cual conlleva a los derechos y a las obligaciones. ¿Entendimos? No me quedó muy claro, Gabriel. ¿Me podrías dar otra definición? Bueno, vámonos a una definición que todo mundo entendemos y la voy a leer textualmente. ¿Te parece bien? Está bien, está Ok. perfecto. La obligación puede ser definida como vínculo jurídico por virtud del cual un sujeto llamado deudor se encuentra constreñido fuertemente a otro llamado acreedor al cumplimiento de una determinada prestación que puede ser dar, hacer o no hacer. Oye, ¿Qué pasó? ¿y de dónde viene la palabra obligación? Vamos a remitirnos etimológicamente al significado de la palabra obligación. Proviene del latín refiriéndose a obligar, ¿vale? Ok. Ok, entendiendo esto, entonces vamos a dividir la palabra ob y ligare. Ob se refiere a contraposición y ligare se refiere a ligar, entrañar, atar algo. Entonces nosotros podríamos dar la siguiente definición. Es atar lo que está contrapuesto. ¿Entendemos bien eso? Perfecto. Ok, vámonos a un siguiente punto que me gustaría abordar, que es de suma relevancia. Muchas personas hablan del deber separado de la obligación, o como si fuera un supuesto genérico que proviene de ahí, una rama, pero bueno. Y lo ven de la siguiente manera. La obligación la ven más jurídica
y el deber lo ven como más ético y moral. Pero cuando nosotros hablamos de un deber jurídico, ¿qué pasó? ¿Estamos hablando de una falta de coercibilidad? Ahí es cuando nosotros entramos en una pequeña discusión en donde incluso podemos hablar de cierto objetivismo y subjetivismo. Para entender esto, vamos a remitirnos a lo que dice Messineo, ¿vale? ¿Te parece bien? Claro que sí te parece bien. Excelente. Perfecto. Vámonos. Según Messineo, el derecho objetivo de las obligaciones regula las relaciones que nacen de la obligación entendida como el conjunto del derecho subjetivo del acreedor y el deber del deudor, que corresponde a aquel. No me voy a romper la cabeza explicándote de más. Tienes un examen más tarde, así que vámonos a lo básico. Messineo tal cual no dice un género de especie, pero sí lo hay. Entonces vamos a hacer la diferencia. La diferencia de deber lo podemos entender como en un tipo lato sentido, ¿vale? Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Sí, hay un lazo el cual dos personas se tienen constreñidamente unidas. En cambio, la obligación lo podemos ver con un valor más pecuniario. Ok, ya me quedó claro eso. ¿Ahora me podrías explicar bien la diferencia entre derecho real y de crédito si no es problema? Claro que sí te lo explico. Y vamos a remontarnos al libro. ¿Te parece bien? Estaría perfecto. Excelente. Ok. Podemos decir que un derecho real es el poder directo e inmediato de su titular respecto de una cosa para su aprovechamiento total o parcial, y que es oponible erga omnes, mientras que un derecho personal es el lado activo de la obligación que hemos definido, y que, por lo tanto, no implica el poder directo e inmediato sobre un bien, y en principio es oponible a un deudor específico, o sea que no es erga omnes. Ok, entendiendo esto, vamos a empezar con los diferentes tipos de teorías que existen acerca de los derechos reales y los derechos de crédito personales. ¿Te parece bien? De acuerdo. Excelente. Entendiendo esto, vamos a ampliar el parámetro. Hay tres tipos de teorías: las teorías monistas, las teorías dualistas y las teorías eclécticas. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Excelente. Empezaremos con las teorías monistas. Las teorías monistas sí o sí o son derechos reales o derechos de crédito. No hay de más. No aceptan una unión entre estos dos. Así que podemos iniciar primeramente con una subteoría: la teoría objetivista y la teoría personalista. Que la teoría personalista se refiere a aquella que habla de los derechos de crédito, y la objetivista se refiere a los derechos reales. Empecemos con la primera teoría, la teoría personalista. Esta teoría solamente se refiere a que existen únicamente derechos personales o de crédito. Entonces, podemos entender de que en lo más mínimo existen los derechos reales. Y con esta idea planteada, podemos darnos a la siguiente idea: solamente hay sujetos pasivos únicamente, y los terceros son sujetos pasivos universales. Y los elementos de la obligación se siguen manteniendo: el sujeto pasivo, el sujeto activo, etc. Ok, sigamos con la siguiente teoría, la teoría objetivista. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, esta teoría te habla que únicamente existen derechos reales, no existen derechos personales o de crédito. Entendiendo esto, podemos darnos a la siguiente idea de que de hecho las relaciones son entre patrimonios, porque al acreedor lo único que le importa es el patrimonio de la otra persona con la cual pueda saldar la deuda. También entendemos de que tal cual es un objeto indeterminado y determinado. ¿Por qué razón? Porque en la teoría objetivista hablamos de un objeto determinado, mientras que en la personalista de crédito hablamos de un objeto indeterminado. Empecemos con las tesis dualistas. ¿Te parece bien? Ok. Estas tesis hacen una clara distinción en lo que son los derechos reales y los de crédito. Empecemos con la teoría clásica o la de la exégesis. Esta habla acerca de que en los derechos reales hay un poder inmediato, tal cual, un poder directo. Pero en la teoría sobre los derechos de crédito, los derechos reales, habla que solamente hay la facultad de exigir, y esto solamente se va a hacer a través de un juez. La siguiente teoría es la teoría de Bonecast.
Esta teoría se refiere un poquito más a la riqueza y a los servicios. En el término de riqueza se refiere más al capital. Y obviamente tenemos entendido a qué se refiere de riqueza, sino a los derechos reales. En cambio, los derechos de crédito se refieren más al servicio. Último, por fin llegamos a la última tesis. Vamos a hablar de la tesis ecléctica. ¿Te parece bien? Perfecto, va que va. Va que va. Para esto quiero que nos levantemos los dos enfrente de la Navidad y te voy a leer la última parte. Empecemos. La tesis ecléctica. Y podemos definir lo siguiente. El derecho real, efectivamente, hay un poder directo e inmediato de una persona sobre una cosa, mientras que en un nivel externo hay una obligación erga omnes, de abstenerse de perturbar el derecho real de cada quien. En el derecho real hay una facultad directa, mientras que en la segunda es indirecta. Ok. Los derechos reales tienen por objeto inmediato una cosa. Son ejecutables erga omnes e imponen a todos la obligación negativa de respetar su ejercicio. Los derechos de las obligaciones se dirigen contra uno o varios sujetos pasivos determinados e imponen la obligación de dar, hacer o no hacer algo. Aquí es donde empezamos con lo importante. La distinción no se halla tanto en el número de titulares pasivos como en la indeterminación de las personas que han sido sometidas al poder que el derecho concede a su titular. Los derechos reales tienen una defensa, una acción real, oponible frente a cualquiera. Los derechos de obligación se encuentran protegidos por una acción personal, que pueden dirigirse únicamente contra el sujeto pasivo de la relación obligatoria. En otras palabras, no pueden definirse la cosa, porque, repetimos, las relaciones jurídicas únicamente son concedibles entre personas. El derecho reconoce la relevancia al interés de una cosa personal sobre un bien determinado. Oye, Gabriel, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, hermano, por escucharme y también espero que me vaya súper bien en esta materia. ¿Te cuidas?